Gracias. Alina Godoy, Presente. cuéntanos. Fíjese, abogado, que yo hasta hoy me meto a la clase. Ah, ¿y ya la tenía matriculada desde cuándo? ¿Ah? ¿Desde cuándo la tenía? ¿Cuál es su nombre? Alina Godoy, Alina Godoy. Y la tenía matriculada desde el inicio. ¿Cuál es su número de cuenta? 2025, 100, 29, 35. Sí, pero tiene 4 inasistencias, Alina. De la semana pasada, usted la tiene matriculada desde el inicio. Bien, Franci Orellana ya tiene 4 inasistencias de la semana pasada. Bien, alguien que nos quiera aportar que aprendió de la lectura sobre reconocimiento de unión de hecho póstumo, reconocimiento de Buenas muerte tardes, presunta, abogado. perdón, o muerte presunta. Empecemos con Buenas tardes, abogado. Buenas tardes. Gisela. Empecemos con Gisela Nicole Cruz. Buenas tardes. Bueno, yo lo que aprendí fue que para empezar, pues dijimos que en el 84 íbamos a tener causales, ¿verdad? Que eran persona ausente o desaparecida y que era una muerte por presunción, ¿verdad? Y para proceder a la declaratoria, pues incluso se puso el caso de Angie Peña y Ujú, pues aparte ujú. de eso, yo lo que logré captar era que la declaratoria de presunción por muerte, pues usted nos decía que en ese caso existía lo que era lo de los tripulantes, que dice aquí Ujú. el inciso 4, que dice que los tripulantes y pasajeros de una nave naufragada se hubiese transcurrido un año. Entonces yo aprendí que las causales, la declaratoria de la muerte iba a hacer según las causales, ¿verdad? Y el tiempo que nosotros deseamos ponerle a ello. Eso fue Con- lo que yo entendí. correcto, gracias, Gisela. Dulce, Casi lo mismo, pero algo algo más, diferente. si tiene algo Ajá, más que agregar, si no, si tienen algo más que ajá. agregar, lo mencionan, si no, solo bajan la mano. Ajá. Sí. Bueno, poníamos el ejemplo también de cuando alguien se viene o se va fuera del país y deja de comunicarse con la esposa, con los hijos por un lapso de tiempos, entonces la esposa o los hijos pueden presentar la presunción de muerte. La solicitud, correcto. Ujú, Al juzgado de letras de lo civil, ¿verdad? ¿Se acuerdan que ahí lo sí, mencionábamos? Litsi ok. Pineda. Litsi Pineda. Abogado, ya días estoy levantando la mano y ahorita me asustó. Ay, es a mí. Abogado, estábamos hablando sobre la jurisdicción y los órganos que conocen los procesos. Ujú. Eh, eh, bueno, ya me perdí porque que estaban hablando ya ahorita de lo de Angie y ya no sé la pregunta. Hágame la pregunta, abogado. Tíremela. No, vamos a ver qué aprendió con la lectura que usted realizó sobre la declaratoria de muerte presunta o muerte por presunción. Algo más que aportar según o siguiendo el hilo que sus compañeros han ido desarrollando Ok, la muerte de presunción no depende solo del tiempo, sino también depende de lo causal de o la causal, ajá. depende de la circunstancia o de la desaparición de la persona. Correcto, bien. Elba Izaguirre. Buenas tardes. También por presunción podemos decir de que los esposos desaparece uno, no encuentra que esperar el lapso de tiempo, dependiendo de la causal. Y también hay que esperar, si es de 5 años, esperar 60 años para ya declararse heredero de los bienes que dejó el esposo o esposa. Ajá. Entonces la presunción es como el heredero, declararse como heredero, pero siguiendo las reglas y procesos legales para hacerse heredero de ese bien que dejó el fallecido, que Ujú. nunca supieron de la persona, pues para declarar oficialmente muerto. Ok, Miriam Rivera. Aclararle. Buenas tardes, abogado. Se habló también de que para hacer la declaración de la presunción de muerte también se tienen que presentar edictos, ¿verdad? Cada 2 meses, 3,
para que se pueda declarar. Si no aparece la persona, entonces sí se puede declarar. Y también se habló de que si reaparecía la persona, de repente volvía, entonces que le tenían que devolver los bienes, si estaban todavía, ¿verdad? Y que tal como los había dejado. Correcto. Eso, sí. Gracias. Jennifer Marisol. Abogado, buenas tardes. Sí, haciendo énfasis también hablamos de lo que eran las personas jurídicas, ¿verdad? Como de las clases pasadas y cómo los convenios internacionales reconocían a las personas, a la persona como una persona jurídica que tenía derechos y así también obligaciones. Correcto. Y siempre enfocado, ¿verdad? En los artículos que vimos del 1 al 50 de la clase pasada. Gracias, Jennifer. Merlin Fino. Sí, abogado, continuando con el tema, a mí me gustó bastante cómo usted nos fue desglosando y ese fue el cierre de la clase del jueves, de cómo ya nosotros en la práctica como abogado, ya cuando se presente, ¿verdad? Que nosotros estemos llevando el caso y usted nos decía que el Ministerio Público es el ente encargado para indagar y ellos a su vez desvirtuar y decir de que esa persona aún está viva, ¿verdad? Y asimismo, usted nos iba diciendo de que el juez emite un fallo, pero que eso lleva de 2 a 3 años. Entonces, a mí en ese momento yo le iba a consultar, pero yo no sé, usted continúa con el tema que debe de ser bastante caro también para un abogado llevar ese proceso. Sí, claro que sí. Fíjense que dicho sea de paso, gracias Merlin, el proceso no es tan barato. Miren, yo siempre he pensado que la gente que solicita el reconocimiento de muerte presunta o muerte por presunción es porque tiene algún interés y casi siempre es económico. Económico. Es muy raro que una persona, doña Juana, quiera solamente declarar muerta una persona solamente por contar con una fecha inscrita en el Registro Nacional de las Personas. Hasta este momento no he conocido ninguno, pero sí es costoso, sobre todo cuando el proceso es algo tortuoso, o sea, nos dan información un poco fraccionada o información incompleta en donde nosotros tenemos que empezar a ver de dónde construimos los medios de prueba. Ya les voy a explicar nuevamente para cerrar este concepto. José Edgardo Guerrera, pero sí es costoso, Merlin, sí es costoso. Bueno, abogado, a mí lo que me gustó bastante fue lo del inciso 1, en donde la dualidad de condiciones que se tienen que dar para poder declarar a una persona presuntamente fallecida, que decía Ok. 5 años y que cumpla 60 años. Si no Ujú. se da una de las dos, entonces no procedería y tendrían que esperar. Correcto, miren, el numeral 1 es lo que normalmente la gente espera cumplir, pero recuerden que ahí son dos requisitos, es desconocer el paradero de una persona por 5 años y que al cabo de los 5 años la persona tenga 60 años cumplidos o más. Y este concepto siempre se asocia con dos conceptos interesantes, que es el concepto de ausencia legal y el concepto de muerte presunta. La ausencia, jóvenes, la persona desaparece, pero no se presume muerta todavía. Se nombran administradores para los bienes y se conservan derechos para la persona ausente. Y para la muerte presunta hay una presunción judicial de fallecimiento, hay una apertura, se apertura el derecho a la declaración de herederos, tal como sus compañeros lo han mencionado, y también existen efectos familiares legítimos en ese proceso, que también ya los vamos a mencionar rápidamente. Gina, para ir, Buenas tardes, compañeros y abogados. Bueno, eh, lo que estábamos hablando del artículo 84 para que proceda una declaratoria de presunción de muerte, nosotros debemos de demostrarle, ¿verdad?, al juez y desvirtuar, ¿verdad?, el mínimo indicio de que la persona se encuentra con vida y es adjuntar todas aquellas pruebas, ¿verdad?, donde demostramos de que la persona ya no se encuentra con vida y pues luego nos comentaba usted que se emite un fallo ante el juez y que se lleva la sentencia al Registro Nacional de las Personas, en donde se inscribe la muerte de la persona. Y pues tal vez nos decía usted que ya inscrita la sentencia, se esperan que pasen 6 meses para que la persona interesada, que en este caso es la que está interesada en que salga la declaratoria de presunción de muerte, tiene que esperar 6 meses para poderse declarar de heredero. correcto, muy bien. Entonces, Gina nos ha mencionado un breve resumen del proceso.
que el proceso no es un proceso tan sencillo, así como se excusa, se escucha. Pero si una persona inicia el proceso, primero es la declaración de muerte presunta o muerte por presunción. Terminamos con el fallo que el juez emite, ya les voy a enseñar un ejemplo, y luego, del momento que la sentencia queda firme, tenemos que esperar 6 meses para que una persona se declare heredera de esa persona que desde el punto de vista legal ya se declaró muerta. ¿Ok? Heidi Flores. Heidi Flores. ¿Heidi Flores o Heidi Fuentes? Bueno, Heidi Fuente, la que tenía la mano levantada, disculpes. Yo. Me estaba acordando que usted habló de las pruebas que hay que presentar para declararlo a la persona. Y hablaba usted de, por ejemplo, si hay hijos en común, no llevar los hijos, sino presentar las partidas de nacimiento, o sea, los papeles que donde sale registrado a nombre de él, los hijos o recibos, decía usted, fotografías, hablaba de constancias de domicilio y todo donde aparezca que hubo una La responsabilidad de la aplicación de los derechos humanos, pero no, para esas se aplican, para estas personas que menciona la compañera se aplican otras figuras, como probablemente la tutela o la curatela de las personas, que son otras figuras relacionadas que lo estudiaremos a lo largo de la clase. Pero bien, como les explicaba la semana pasada, jóvenes, la muerte por presunción. La muerte por presunción, repito, es ese procedimiento jurídico a través del cual se le puede dar respuesta a una persona tras identificar o tras tener algún tipo de incertidumbre, repito, incertidumbre derivada de la desaparición prolongada de una persona. Una persona desconocemos de dónde se encuentra y tenemos algún interés particular. La ley nos establece que el único mecanismo para poder hacerlo, para hablar para muerte de una persona legal, es la muerte por presunta o muerte por presunción. También se le conoce declaración de presunción de muerte o declaración judicial de fallecimiento. ¿Cuál es la situación con esta figura? Jóvenes, que aquí hay que matar a alguien desde el punto de vista legal, ¿verdad? Hay que matar, así, desde el punto de vista jurídico, una persona va a fallecer y que evidentemente ese fallecimiento tiene que ir respaldado con los medios de prueba que garanticen que la persona se encuentra con vida, que no se encuentra con vida, perdón. Y la muerte presunta es una institución de derecho civil y también está asociada al derecho de familia que permite al Estado de Honduras facilitar el proceso declaratorio de heredero. Casi siempre está asociado con este, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde tiene el fundamento legal? Pues sí, en el Código Civil, a partir de los artículos que ya hemos revisado, a partir del artículo 83. Esto es para personas naturales, ¿ok? Cuando se ignore el paradero de la persona o se mirare el desaparecimiento como una mera ausencia, ¿verdad? Entonces, ante estos casos, nosotros identificamos una causal que la ley describe. Ahora, un aspecto importante en relación a esto es que la muerte presunta, el concepto más sencillito sería la declaración judicial o declaración legal mediante la cual a una persona desaparecida se le considera legalmente muerta, pese a no existir prueba material directa de su muerte. Repito, y esto es importante, pese a no existir prueba material directa de su muerte. Por ejemplo, cuando ha transcurrido un tiempo determinado y se cumple la concurrencia o se da la concurrencia de circunstancias legales que hacen posible o razonable presumir el fallecimiento. Ojo, la declaración de muerte presunta no es lo mismo que una declaración de muerte real. No es lo mismo, ¿ok? La declaración de muerte presunta es una especie de ficción jurídica a través del cual
se declara una persona muerta o también alguna especie de presunción legal, ¿verdad? Que tiene como finalidad que una persona ante la incertidumbre del paradero de la persona tenga acceso a qué? A herencias, administrar patrimonios o también a posibilidades de contraer nuevos matrimonios, también es posible, e inclusive iniciar actos registrales. Ahora, ya mencionamos que el desaparecimiento o el desconocimiento del paradero de una persona es un requisito casi indispensable. También el transcurso del tiempo real que la ley describe, ¿verdad? Que está asociada con la desaparición ordinaria de una persona. Y evidentemente, ese peligro de muerte o de ausencia que está asociada con las causas jurídicas que el artículo 84 describe. Mencionábamos desconocimiento, desaparición, desaparición, perdón, por 5 años desde las últimas noticias y que al cabo de esos 5 años la persona haya cumplido 60 años. Dos, aquel grupo de personas que forman parte de un grupo armado, ya sea como militares, ya sea como personal auxiliar, como cocineros, médicos, enfermeras, periodistas, fotógrafos, etcétera, forman parte de una expedición, se van a una brigada, se van a una misión que se les envía y todo el contingente armado desaparece. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar para declarar a una o a todas esas personas muertas por presunción? Tenemos que esperar 2 años. 3. Y aquí nos habla del riesgo inminente de muerte por causa de siniestro o la violencia contra la vida en la que una persona se pudo haber expuesto. Este numeral 3 es uno de los más que nosotros invocamos para poder declarar a una persona muerta. Y les decía el 4 y el 5 es para aquellas personas que van en algún nave en el agua, que la nave naufraga y aéreo, ¿verdad? Que la aeronave perece, que cae, ¿verdad? Que cae del cielo. En estos casos, la ley solamente nos exige esperar 1 año. Ahora, ¿qué les mencionaba anteriormente? Y quiero que por favor aprendanlo desde ya, y es la participación del Ministerio Público. El Ministerio Público participa en el proceso, ¿verdad? Y es el Ministerio Público del último domicilio del desaparecido, ¿verdad? Que tuviese en la República. ¿Cuál es la justificación de su participación? ¿Verdad? Como les decía anteriormente, ellos van a participar en representación del ausente, en representación del desaparecido. Bien, y evidentemente la participación del Ministerio Público también es velar por esas comunicaciones edictales o esas comunicaciones por los medios de mayor circulación y el Diario Oficial de la República, como decían sus compañeras, 3 veces por lo menos, habiendo corrido más de 4 meses entre cada 2 citaciones. ¿Qué es lo que queremos hacer con esto? Es decirle a don Juan López Pérez que se le va a declarar muerto. Entonces, se le presenta al juzgado la primera. Esperamos más de 2 meses, presentamos la segunda, presentamos y así hasta cumplir esas tres, como mínimo esas 3 publicaciones en donde estamos informando a la persona que se le va a declarar muerta por presunción. Ahora, les explicaba, jóvenes, que el proceso no es tan sencillo y sobre la persona que interpone la actuación inicial recae el peso de la prueba. A nosotros, entre mejor construyamos el caso, es decir, entre mejor medios de prueba presentemos, más fácil va a ser que el proceso salga a favor nuestro, que el juez emita el fallo. Si sus pruebas son débiles, probablemente el juez ordene que se recabe mayor información o que se busque o que se indague sobre el paradero de la persona. Pero si usted presenta los medios de prueba suficientes y con las características que ya mencionamos, créanme que el proceso se hace un poco más corto. Pero ya mencionamos
que solamente en publicaciones en los diarios de mayor circulación nos vamos a llevar un poco menos de un año, solamente informando cuál es la pretensión principal de declarar muerte a don Juan Pérez, por ejemplo. Después de eso, les decía yo que el juez emite un fallo o una sentencia declarando, dando una fecha aproximada de la muerte de la persona. El juez lo va a determinar dependiendo de los medios de prueba que se le presente. Esa sentencia que el juez emite y una vez que queda firme, puede ser apelada, ¿verdad? Se le puede interponer algún recurso de apelación por una persona que tenga algún interés legítimo de que no se le declare muerto, ¿verdad? Y se interponen 10 días después de la declaratoria de la sentencia o el fallo del señor juez o la señora juez. Si no hay ningún tipo de apelación al fallo o la sentencia del juez, la sentencia queda firme. Esa sentencia se lleva al Registro Nacional de las Personas para que se inscriba y obtener la fecha de muerte presunta de don Juan Pérez. Les decía anteriormente que el proceso para aquellas personas que deciden iniciarlo inicia para efecto de declaratoria de herederos 6 meses después de esa fecha, 6 meses calendario de esa fecha, y a partir de ahí empieza un proceso diferente que es declaratoria de heredero, ¿verdad? Pero 6 meses que se ha obtenido la sentencia. La pregunta más común que nos hacemos es, abogado, ¿qué pasa si la persona fue que andaba de vacaciones, quería darse un feriado de 10 años de su esposa o de su esposo? Pues ustedes saben que pueden pasar, ¿verdad? Que el esposo o la esposa se vaya de feriado por 10 años y que aparezca. El Código Civil establece claramente que los bienes se le restituyen. Bueno, hay que revivir a la persona, ¿verdad? Desde el punto de vista de registral. Y en cuanto a los bienes de la persona, se le restituyen en el estado en el que se encuentran. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si la persona, la esposa de don Juan Pérez, hipotecó una casa o vendió la casa o regaló la casa, etcétera, repito, el Código Civil establece que los bienes se le restituyen en el estado en el que se encuentra. Si ya los vendió, ni modo, bien vendido. Ese es el estado que se encuentra en el estado en que la persona aparece. Pero ojo, recuerden siempre y cuando la sentencia y todo el proceso haya sido debidamente sustanciado. Merlin. Sí, abogado, me surge una consulta. Y si era el hombre el desaparecido, luego aparece después de 10 años y la mujer ya hizo todo el proceso, ¿verdad? Y se vuelve a casar, ¿qué matrimonio queda anulado? El primero, eso sí no eso no se le restituye, eso queda sin valor efecto, el matrimonio anterior. Lo que sí es que hay que revivir el DNI de la persona, ¿verdad? Es decir, para que para Honduras esté vivo, Juan López, hay que restituirle el número, pero el estado civil queda, se le respeta la condición legal de la que fue su esposa. ¿Ok? Jamie. En el caso de aquí, en el caso de que tengan hijos, por ejemplo, el código de familia no entra en algún tipo de sanción contra esta persona. Fíjese que no habla en relación. Lo único que pudiésemos hacer es cobrar alimentos de manera retroactiva, que hasta este momento solo son 6 meses nada más, pero ningún tipo de sanción por el abandono injustificado, no. Mm, mm. El Código de Familia ni el Código Civil lo establece, ninguno. Berta. Abogado, en caso, como decía usted, aparece a los 10 años, por decirlo así, y bueno, la esposa o el cónyuge que es el que ha estado al frente de empresa o los bienes que dejó, los ha multiplicado, ¿verdad? Pero esta persona se volvió a casar. Y como dice usted, el primer matrimonio queda anulado. ¿Los bienes cómo quedan divididos entonces? Sí, ahí es un poco complejo si los bienes todavía persisten o existen, ¿verdad? Porque el Código Civil es claro y dice que los bienes se les restituyen en el valor, en el estado en el que se encuentran.
Entonces, es decir, que si un bien generó mayor utilidades, el bien se le devuelve, perdón, en el estado en el que se encuentra. Si existe algún tipo de confusión con la relación, con los bienes adquiridos con el nuevo matrimonio, es lo que hace compleja la situación. Eso sí, habría que ver la fuente del dinero de los bienes que han adquirido para poder hacer esa división de los bienes o la división el origen de los fondos de cada uno de esos bienes. Un poco complejo Abogado, esa situación, Berta, que menciona de como que cuando hay un divorcio, abogado, cuando hay un divorcio se dividen los bienes, ¿verdad? Entonces, si ella, bueno, si el matrimonio, el primero, ya queda anulado, entonces ahí serían los bienes, se le dan todos al cónyuge que regresó y la persona que los estuvo cuidando queda sin nada. oigan, miren, ve, aquí lo dice el artículo 89. Si el ausente se presentare o sin presentarse se pruebe su existencia, recobrará sus bienes en el estado que se hallaren, subsistiendo las enajenaciones, que son las ventas, hipotecas y demás derechos reales constituidos legalmente sobre ellos. Esto es lo que yo les estaba explicando. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Siempre y cuando el proceso se haya hecho con todo lo que la ley requiere. Entonces, es importante. ¿Y por qué es que lo quiero mencionar? Porque en un derecho de familia es muy usual, es muy común que papá se vaya, que papá se desaparezca y la mamá quede en casa con tres, cuatro hijos y los bienes que dejó, los bienes que el padre obtuvo durante el matrimonio quedaron a nombre del papá. Entonces, se los menciono claramente y les pido que la figura jurídica, ustedes se relacionen con ella para que puedan echar mano en un futuro. Diany Rodríguez. Abogado, en cuanto cuando usted mencionó revivir a la persona si reaparece, ¿qué proceso conllevaría para que ya no esté registrado como fallecido? Que en este caso sería el acta de defunción. Sí, correcto. Necesita todo el proceso pertinente. Fíjese que el que estaba ausente se tiene que, en comparecencia, en compañía con su representante procesal, tiene que presentarse al registro, al juzgado de letras en donde se emitió la fallo. En donde el juzgado de letras en donde se emite el fallo para poder presentarse o decir, bueno, mira, aquí estoy, no estoy muerto, es que andaba de parranda, por ejemplo. Entonces el juez emite una sentencia en que la persona está con vida y esa sentencia se envía nuevamente al registro para que se hagan las anotaciones respectivas. Y ese es el procedimiento que hay que hacerlo. Pero es a través de otra sentencia que hay que revivir a esa persona. Manrique. Sí, buenas noches, compañero abogado. Pero es un poco complejo, ¿verdad? Porque imagínese la restitución de los bienes. En ese sentido, quizás los bienes ya en un lapso de 10 años ya han tenido hasta 4 o 5 dueños o 2 dueños y hasta puede incurrir en hasta por defender la vida, pues, porque un bien bien arreglado después de que lo compró barato, por ejemplo, dejó de existir la persona que se vendió y el bien quedó abandonado y volver a restituirlo ya tiene otro valor y ya Ujú. implicaría un riesgo hasta físico para el solicitante. Sí, pero hay que devolverlo. Sí, o sea, por eso uno tiene que explicarle a las personas que hacen este proceso, hacen todo este proceso declaratorio de heredero, bueno, de matar a una persona legalmente y iniciar el proceso para declaratoria de heredero o heredera, es que dispongan de los bienes, porque si la persona aparece, los bienes hay que devolverlos en el estado en el que se encuentren. Y el tema de los riesgos, Manrique, que usted menciona, sí existen, sin duda que sí, pero la ley no los contempla. Y Ujú. solamente la persona aparece y dice, bueno, esto es mío. Y si está a nombre de la persona que se declaró heredera, tiene que restituirle en el estado en el que se encuentra. Abogado. Con gravámenes, inclusive hipotecas y todo lo Ajá. demás. Y suponiendo que en el caso, ¿verdad? Yo, pues yo me pierdo, ¿va? Y la persona con la que declaró que se quedó con mis bienes, ejemplo, un papá, un hermano, la esposa, quien sea,
en su cuenta bancaria después de haber vendido, tiene la cantidad X de dinero de esas ventas, tendría que comprobarlo también, ¿verdad? De que Correcto. Esa es la respuesta correcta. Tendría que comprobar que esos recursos, esos millones, esos bienes, ese dinero que tiene en esa cuenta bancaria equivale o es producto de la venta de los bienes. Si usted lo puede comprobar, sí. Un meca para que lo vayan aprendiendo desde ya, jóvenes, si una persona no puede comprobar el origen de los fondos, facilito, iniciamos un proceso de investigación por enriquecimiento ilícito, ¿verdad? Entonces, si Manrique, por ejemplo, vendió 2 casas, en su casa, en algún lado tiene que vender esos 5 millones, por ejemplo. En algún caso, en algún lugar tienen que haber esos 5 millones que vendió sus 2 casas, por ejemplo. Y ya sea en una cuenta bancaria de él o en una cuenta bancaria de un familiar o en algún lado. Porque no crean que es del todo cierto que una persona puede ir a depositar a su cuenta bancaria 5 millones sin justificar sus orígenes, porque activa las luces rojas de las instituciones financieras. Y ustedes también se ponen, aunque no lo crean, empiezan a hacer un estudio de sus cuentos, sus movimientos económicos, movimientos sí, y movimientos bancarios en particular. Heidi Fuentes. Manera más, como la manera de amarrar como mejor el caso para que no haya manera de que otros entren allí, ¿no? No, no necesariamente, no en este caso, no en este caso, ¿verdad? Porque si usted, una forma de evitar la responsabilidad de la restitución de los bienes no es siempre la donación, eso no es cierto. Y de hecho, las donaciones ahora están restringidas, y se utilizan exclusivamente para familiares, para miembros de la misma familia. Entonces, lo que uno recomienda es que, señora, porque si usted hizo todo ese trámite, Heidi, o compañeros, es que usted ocupaba el dinero, ¿verdad? Si hizo todo este trámite es porque ocupaba la plata, debía, tiene deudas, etcétera, entonces usted cumpla con sus obligaciones, ¿verdad? Porque, repito, si la persona aparece, lo importante advertir al usuario o a la usuaria es que si aparece, los bienes se restituyen en el valor en que se encuentra. Y terminamos con Esdras. Esdras. Ujú. Buenas noches, abogado, compañeros. Bueno, yo hasta hoy entro a su clase porque la tenía asignada. Bueno, escuchando el tema de el desarrollo, ¿qué pasa con la persona que compra estos bienes a la persona que heredó, la cual hizo el trámite para declarar, por decirlo así, a su esposo jurídicamente muerto? ¿Qué pasa con esta persona cuando la persona declarada jurídicamente muerta pues aparece viva? Esta persona, pues se le entregan los bienes a la persona que ha sido declarada jurídicamente muerta, que apareció viva, pero a esta persona se le da no sé, alguna remonetización o algo que pasa con esta persona o pierde totalmente, por decir Bien, así. lo primero, Esdras, es que en el aula virtual el enlace a la clase está desde el domingo, ¿verdad? Entonces, el enlace sí estaba y lo compartí por correo electrónico, a no ser que usted la haya adicionado. ¿La adicionó? Correcto, la adicioné. ¿Qué día la adicionó? Creo que fue el sábado, estaba adicionando. ¿Este sábado? ¿Qué pasó? Este sábado o este domingo, que está este lunes Ah, lo pude. ok, bien, está Exactamente. bien. Ok. Eh, como le mencioné anteriormente, si la persona vendió el bien, el Código Civil habla de enajenación. Las enajenaciones persisten. O sea, las ventas que la persona haya hecho, si la persona lo vendió, lo vendió. Ya no hay nada que hacer. Ya lo vendió. Ya. Lo que pasa es que usted no puede venir y decir que necesita declararse heredero porque usted tiene dinero, tiene pisto, ¿me entiende? Usted es que tiene obligaciones. Entonces, usted no va a declararse heredero y luego va a donar los bienes, porque cuando hablamos de donaciones es que usted no recibe nada a cambio. Entonces no coincide el precepto que usted quiere aplicar o el principio que quiere aplicar en relación a la realidad jurídica que quiere mostrar, pero no es lo mismo. Celeste. Gracias, abogado. Solo una duda. Si yo vendo los bienes de la persona que declaré muerta y reaparece él,
él me puede exigir que yo le devuelva, abogado, o no hay ninguna sanción para mí en ese caso de que yo ya no tenga ni un 5 de lo que vendí o hice de los bienes de la persona que había desaparecido. No, no hay ninguna sanción. Siempre y cuando usted haya cumplido con todo el procedimiento jurídico para hacerlo. El problema que pasa, jóvenes, en nuestro país, el problema es que viene Celeste y el marido se le fue, desapareció, y Celeste le vende la casa sin los trámites legales al primo y le vende el terreno sin papeles a la hermana. Y la hermana empieza a construir en el terreno que le dio sin papeles Celeste. Entonces, ¿qué creen que va a pasar? Como ya el Código Civil lo establece, los bienes se le devuelven en el estado en el que se encuentran. Las mejoras se van con el bien a la persona que aparece. Entonces, claramente se establece. Por eso es que hablamos de procedimiento legal completo. Bien, entonces solamente para terminar, el Código Civil, jóvenes, menciona claramente que la declaratoria de muerte presunta o muerte por presunción se discute en base a tres teorías. La teoría de la ficción, que hace referencia a que la ley finge la muerte para proteger los intereses sociales de las personas que quedan con vida. La teoría de la probabilidad, que ahí no se finge la muerte, sino que se presume razonablemente según los medios de prueba que se presentan. Esta es la teoría que más aceptada en los procesos judiciales, y también la teoría de la teoría institucional, que tiene por objetivo la seguridad jurídica y estabilidad social de de las personas. ¿Cuál es esa, perdón, abogado? No lo La puedo. teoría, les repito, son tres teorías sobre las cuales se sustenta la declaratoria de muerte presunta o muerte por presunción. La teoría de la ficción, la teoría de la probabilidad y la teoría institucional. La teoría de la ficción hace referencia a que la ley finge la muerte para proteger intereses sociales. La teoría de la probabilidad es que no se finge la muerte, sino que se presume razonablemente tomando en cuenta los medios de prueba que se presentan. Es la más utilizada. Y la teoría institucional, que la finalidad principal, ¿cuál es? Es la seguridad jurídica y estabilidad social de las personas. A eso hace referencia las teorías sobre las que se sustenta la declaratoria de muerte presunta. Recuerden, la muerte presunta tiene por objetivo algún beneficio. Hasta el momento no he conocido de una que solamente se realice solamente para tener una fecha de muerte, ¿verdad? De una persona, no, ¿verdad? Y casi todo está relacionada con bienes, con repartición de alguna herencia, con darle bienes o dividir bienes de una persona y también liquidar patrimonios. Eso por esa parte. Entonces, recuerden, la persona puede reaparecer, ¿verdad? Sorpresa, entrada de vacaciones. Recupera la personalidad jurídica plena, la recupera, la ley la establece. Puede reclamar bienes existentes, sí, en el estado en el que se encuentre. Siempre, siempre recuerden que en el estado en el que se encuentran. Y ojo, recuerden el ejemplo que les mencionaba, que Celeste, hay muchas transacciones a lo interno de las familias que lo hacen sin algún tipo de trámite legal. Esos bienes se les quitan, ¿verdad? Que Celeste diga, mira hermana, te vendo este carro, no te preocupes si ella no va a volver a aparecer, dame el dinero. Celeste se come el dinero y la hermana se va a utilizar el vehículo y aparece, Celeste va a tener que devolver el vehículo y pagar el dinero que recibió. Y lo mismo con cualquier otro bien que se menciona. Fabiola. Una consulta. Bueno, pongamos el caso de una señora de edad que se haya muerto y que una de las hijas se haya quedado con sus bienes. O sea, por ser la mayor, haya agarrado la tutela de, de unos terrenos, por ejemplo, La, y no los la, quiera co- repartir y hayan más, existan más hijos y ella no los quiera repartir entre los hijos, sino que se los quiera quedar ella, pero la persona ya está legalmente fallecida. Legalmente, sí. Más o menos le entendí la pregunta, Fabiola, pero si la persona, los terrenos, ¿cómo llegaron a esa hermana mayor, por ejemplo? Por una herencia, Pero pero la, o sea, ajá, los terrenos se repartieron a la señora, ¿verdad? Pero como ya estaba muy de edad,
la que agarró el mando fue ella, pero así, o sea, solo que vos te vas a encargar de esto porque sos la mayor, pero no tiene documentos de que son de ella. Y ya dispuso de los terrenos, ella. Sí, no Bueno, los quieren vender. entonces sí estaría. Bueno, entonces lo que hay que hacer, la señora ya falleció, ¿verdad? Pero lo que hay que hacer es identificar quiénes son los legítimos los legítimos herederos e iniciar con la declaratoria de heredero, ¿verdad? Independientemente que nos tenga, Fabiola, usted no se preocupe quien diga que lo diga tenerlos. O sea, ustedes aprendan desde hoy que una persona que tenga la escritura en mano no es cierto que porque usted tiene la escritura, usted es la propietaria del terreno. Usted perfectamente puede pedir una copia de la escritura y ya y dejar sin valor la anterior y ya. Entonces, en ese caso que usted menciona, es requerido la declaratoria de heredero de todas las personas legítimamente llamadas a declararse para que se haga la repartición judicial de los mismos, sin problema. Y si dispone de los bienes sin la herencia, ella va a tener la responsabilidad legal, una vez que alguien que se declare heredero, de pagar todo, daños y perjuicios en el proceso. ¿Ok? Bien. Y jóvenes, el Código Civil termina. El Código Civil termina, ya voy, solamente con la extinción de las personas jurídicas, ¿ok? Con esto termina, esto se complementa con las disposiciones del del Código de Comercio, ¿verdad? Pero lean aquí, habla que una persona jurídica, que ustedes ya saben quién es, cómo se puede extinguir desde el punto de vista legal, ¿verdad? Y con esto terminaríamos hasta el artículo 93 del Código Civil. Y con eso terminaríamos. Y mañana empezaríamos con el Código de Familia a partir del artículo 1. Les pido que por favor para mañana lean los primeros 20 artículos del Código de Familia. Los artículos son muy bonitos, son muy facilitos. Les llevará algunos 10 minutos, 15 minutos leerlos. Les pido que traten de curiosar por ahí. A los que juegan con la IA, pregúntenle, asocien los convenios y tratados internacionales. Siempre hagan eso, acostúmbrense a hacer eso para poder empezar a platicar el día de mañana. Bien, jóvenes, paso lista. Recuerden, díganme, Andrea. ¿Me escucha? Casi no, díganos. Bueno, es que yo matriculé la clase hasta el sábado, entonces quería saber qué número tengo en la Sí, lista. permítame. Abogado, disculpe, perdón que no levanté la mano. Solamente quería saber la última edición del Código de Familia. ¿Cómo la última edición? El código es el mismo, solo tenía ¿cómo así? No sé si habría habido alguna reforma o algo. Ha tenido un par de reformas desde 1984, pero es el mismo. Bien, paso Ok, lista. Si perfecto, gracias. quieres, solamente paso lista. Recuerden que quien pase lista se puede retirar y nos veríamos, si Dios lo permite, el día de mañana. Les pido que por favor lean los primeros 20, 25 artículos que hace referencia